Saludos mis hermanos. En esta ocasión les voy a entregar, vamos a hacer una revisión, un estudio crítico analítico profundo de un tema que circula actualmente en las redes sociales, pero que se presta a mucha confusión y prácticamente se repite lo mismo. Acá yo voy a intentar hacer un estudio crítico analítico usando solamente como contexto la Biblia solamente y la Biblia sola. Para los hermanos también saquen de su estante, saquen mensajes selectos número 1, mensajes selectos número 2 y primeros escritos, que lo vamos a usar. Aquí tengo conmigo una joya. Pueden verlo ahí. Biblia de Jerusalén. Pueden ver el símbolo. Es una Biblia católica. Por ser católica, contiene elementos importantes que vamos a analizar y vamos a despejar dudas, porque muchos tienen prejuicios con las Biblias católicas. Aquí en la presentación dice: la Biblia nos comunica de modo inmutable la palabra del mismo Dios. La Iglesia la ha venerado siempre, al igual que el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, ya que sobre todo en la liturgia no cesa de tomar de la mesa y distribuir a los fieles el pan de vida. Una traducción debe ser, ante todo, fiel, es decir, debe reflejar exactamente el pensamiento del autor y todos sus posibles matices. Se ha procurado esta fidelidad partiendo de un cuidadoso estudio de los textos originales, teniendo presente los actuales avances críticos y exegéticos. El problema de la selección crítica de los textos ha sido resuelto en su mayor parte según los criterios de la versión francesa de la Biblia de Jerusalén. Esta. También se han tomado de esta versión las introducciones, notas, títulos, apéndices y referencias marginales. Nos ha parecido que hacíamos así un verdadero servicio a la Iglesia, poniendo a disposición del lector, junto al texto bíblico, esta serie de ayudas críticas y exegéticas de primera calidad que constituyen el resultado de muchas décadas de investigación seria y científica, debida en gran parte a los miembros de la Escuela Bíblica de Jerusalén. A propósito, yo soy un estudiante de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Este certificado me acredita como estudiante. Ya estoy en el segundo curso bíblico. Estoy estudiando hebreo bíblico en nivel B. Ya estoy a mitad de camino. Y este es el certificado que me dieron el año pasado, que me acredita como estudiante. Pueden ver ahí, Universidad Hebrea de Jerusalén. Aquí está. Continúo. Eso es para demostrarle a ustedes que yo estoy bien documentado en lo que estoy diciendo. Continuando. Esta investigación seria y científica se debe en buena parte a los miembros de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Bajo la dirección de este meritorio centro de investigación, se editó la traducción francesa, cuyas notas e introducciones, también traducida a otras lenguas, como en español, que la tengo acá, esta es la versión en español, constituyen en toda la Iglesia una guía segura para la lectura del texto bíblico. Este valioso préstamo de material justifica que la presente traducción aparezca con el nombre de Edición Española de la Biblia de Jerusalén. ¿Ok?
Así que está entendiendo que es producida debido en gran parte al apoyo y seria y investigación científica de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Acá vamos a estudiar el libro de Mateo, que es el tema que me preocupa. Y acá esta Biblia tiene una explicación maravillosa de lo que es el Evangelio de Mateo, que vamos a estudiar ahora. Dice, la tradición eclesiástica, atestiguada desde el siglo II, los atribuye repetidamente los evangelios a Mateo, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos. Juan no es sinóptico, es aparte. Según ella, la tradición eclesiástica, Mateo publicano del Colegio de los 12 escribió el primer evangelio en Palestina para los cristianos convertidos del judaísmo. Es decir, que ya hablaban hebreo o arameo y por tanto Mateo lo tradujo, escribió el evangelio en ese idioma para que ellos lo entendieran y así pudieran conocer las buenas nuevas. Pero los cristianos convertidos al judaísmo y su obra compuesta en lengua hebrea, es decir, en arameo, una forma de hebreo que se hablaba en los días de Cristo, fue luego traducida al griego. ¿Están cogiendo? Ahora vamos a ver qué dice acá con respecto a ese detalle la Biblia de Jerusalén, ya entrando en detalles más específicos acerca del Evangelio de Mateo. Un autor a quien nada impide reconocer que con la tradición, como el apóstol Mateo, compuso entonces un primer evangelio, recogiendo los hechos y las palabras de Jesús en todo un relato seguido que abarcaba todo su ministerio terrenal, desde el bautismo hasta la resurrección. A este primer evangelio vino luego a añadirse una colección F, cuyo autor ignoramos, que recogía otras palabras del Señor o las mismas en otras formas. Estas dos obras, compuestas en arameo, fueron pronto traducidas al griego. ¿Están oyendo? Y de diversas maneras. En griego y de diversas maneras. El deseo, acá capten esto porque es el tema que vamos a tratar, el deseo de acomodarse a los hermanos de origen pagano, en otras palabras, ya aquí está apuntando a una forma de apostasía, iglesia cristiana primitiva. El deseo de acomodarse a los hermanos paganos habrá producido una nueva forma del primer evangelio, hablando de Mateo, que hemos propuesto se atribuye a Mateo, cuya nueva forma nueva que constituía un nuevo documento y que iba a servir de base a la tradición del Evangelio de Marcos. Si a estas dos formas primitivas del Evangelio procedente de Mateo y de la colección F se añade otro Evangelio arcaico que se presente en el origen de la pasión, de la resurrección, en Lucas y en Juan, tenemos 4 documentos básicos para esta primera etapa de las 3 que más arriba hemos anunciado. Así que aquí claramente dice aquí, después de haber investigado diligentemente todo lo que se había elaborado con anterioridad, utilizó Lucas en una primera etapa de trabajo, lo que podemos llamar proto-Lucas, que por una parte el documento de tendencia pagano-cristiana, que había servido de base a Marcos, y por otra parte el Evangelio de Mateo, combinado ya con F. Así que aquí ya hemos denunciado
que el Evangelio de Mateo, que fue escrito originalmente pues el autor en hebreo o arameo, una forma de hebreo, fue luego traducido. Por supuesto, ya él había muerto. Hay que entender que estamos hablando ya de una etapa posterior a Mateo. Fue traducida entonces cuando ya había, como dijimos, entrado una nueva fase de sincretismo religioso, sincretismo, unión de diferentes credos para formar uno solo, y gracias a la actividad ecuménica de Constantino, del Concilio de Nicea 325, allí se forma entonces un nuevo evangelio en griego, y es allí donde se añade la fórmula que vamos a tratar de Mateo 28:19, la cual dice, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La cosa no termina allí. Esta Biblia tiene una cosa extraordinaria. Esta Biblia tiene un comentario al pie de la página sobre Mateo 28:19. Es único. Lo voy a enseñar acá. Yo que sí, esta Biblia es única. Usted puede conseguirla en inglés, que yo la chequeé. En inglés también tiene esa adición. Aquí pueden ver al final de la página. Comentario de Mateo 28:19. Yo lo voy a leer para ustedes. Porque esto es. Bueno, esta Biblia es católica. Pero ha llegado a una conclusión de que dice, hay que llegar a una conclusión en cuanto a la exégesis para llegar a una conclusión del texto bíblico, que es lo que dice. Y acá dice claramente sobre Mateo 19, cuando menciona que dice, id pues, y haced discípulos en todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que aguardad todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí esta Biblia cita eso, pero el comentario aquí dice, al pie de la página, es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Como ya leímos claramente, había una especie de hermanos de paganismo que adoraban al sol y que allí necesitaban una nueva definición. Y ya para eso ya tenemos el Concilio de Nicea, bajo Constantino, que ya añade la fórmula de la Trinidad. Aunque eso tomó un proceso largo, porque vemos que la Trinidad en el año 325 solamente se ocupaba de lo que es la hipóstasis, perdón, de el Hijo con relación al Padre, lo que se llama la consustancialidad. Pero más tarde, en el año 381, se añade la consustancialidad o esencia del Espíritu Santo. Así que tenemos aquí un proceso largo, de año 325 a 381, se consolida esta creencia. Así que cuando vamos a hablar de esto, vemos que pudo haber sido en esas dos etapas, del 325 a 381, que se incorpora entonces la fórmula. Dice, es posible que esta fórmula se resienta en su predicción del uso litúrgico, es decir, ya la liturgia, establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Lo vamos a confirmar ahora si es cierto lo que dice la Biblia, porque dice aquí que es aquí una afirmación de esa Biblia, que es católica, por cierto. Es sabido que los hechos de los apóstoles hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Aquí dice confrontar Hechos 3:5
2:38. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación de bautizado con las tres personas de la Trinidad. Vamos a ver si esta afirmación es cierta. Vamos a los Hechos de los Apóstoles. Vamos a la Biblia. Ahora vamos a usar la Biblia que tenemos, nuestras Biblias, cualquiera que usted tenga, Reina Valera o cualquiera. Y allá vamos a abrir en Hechos de los Apóstoles. Y aquí tenemos una nota interesante. ¿Quién la hizo? ¿Quién compuso los Hechos? ¿Y qué cosa es los Hechos? Míos. Hechos Apóstoles capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, o Teófilo, he hablado de las cosas que Jesús comenzó a enseñar y hacer hasta el día en que, habiendo recibido mandamientos del Espíritu Santo, fue recibido arriba. Así que es en el primer tratado, o Teófilo. Así que aquí, Lucas, aquí vamos a descubrir quién es Teófilo y quién escribe Hechos. Aquí menciona el primer tratado, o Teófilo, un personaje importante. Si leemos en Lucas, capítulo 1, verso 3, dice, habiendo tentado a poner en orden la historia de las cosas que nosotros han sido ciertísimas, nos la enseñaron como lo del principio y lo que vieron por su, y fueron ministros de la palabra. Verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber entendido las cosas del principio con diligencia, escribírtelas por orden, mi buen Teófilo, el mismo personaje que se menciona en Hechos capítulo 1. Así que escribe para Teófilo. Y en los hechos que dice él, las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que, habiendo partido, escogió, fue recibido arriba. Así que son hechos de los apóstoles. Vamos a ver lo que dice Hechos Apóstoles con relación a ese tema. Capítulo 2, verso 38. Lo que dijo el Biblia de Jerusalén. Vamos a confirmarlo. Dice, habiendo oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro, varón, y a los otros apóstoles, así que no solamente a Pedro, a los otros, varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, aquí está la clave. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que aquí se menciona el don del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice aquí, ahora, en Hechos 8, 12, 16. Hechos 8, 12. Mas creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio de Jesucristo y bautizaban a hombres y mujeres. Verso 16. Aún no se había descendido sobre ellos ninguno de ellos el Espíritu Santo, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. ¿De ver? Ahora vamos a ver la experiencia de Pablo. No, vamos a seguir con Felipe. Felipe y el etíope. Felipe y el funcionario público de Etiopía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 8, del verso 36 al 30 o al 40. Allí Felipe ya conoce la experiencia, ustedes ya conocen la historia. Ese etíope estaba diciendo, ¿quién es este Señor? ¿De quién habla? ¿De sí mismo o de otro? Hablando de Cristo. Entonces Felipe le explicó la palabra y le dice 37, si crees que de todo tu corazón que Cristo es el Hijo de Dios, entonces dijo el tipo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Le bautizó Felipe el eunuco. ¿En nombre de quién? ¿De quién estaba hablando? De Cristo. Así que lo bautizó, lógicamente, en nombre de Cristo. Vamos a ver la experiencia del apóstol Pablo, en 9:22. Pablo, el apóstol Pablo, ya veo su experiencia. En el camino a Damasco vino y se apareció Cristo.
y le dio una comisión. Y allí, verso 18, capítulo 9, verso 18, allí entonces vemos que Ananías fue que atendió al apóstol Pablo, a Saulo, de aquello, cuando entonces, y se le cayó la escama de los ojos, tenía un problema de la vista, y recibió la vista, y levantándose, fue bautizado. Ahora, en el Hechos de Apóstoles, capítulo 22, vamos allá, venga conmigo, señor hermano, no me dejen solo, ven conmigo. Hechos de Apóstoles, capítulo 22, verso 16, ahí el apóstol Pablo habla a los judíos y cuenta su experiencia. Y él dice claramente de su experiencia que fue llamado para ser testigo a todos los hombres de lo que había visto y oído. Entonces ahí habla de experiencia, que Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y tengo conmigo la Biblia interlineal griego, en léxico. Ahora, ¿qué cosa es invocar? Dice del griego epikaleo, llamar por nombre, invocar en oración. Y se usa como ejemplo Hechos 7:59, cuando Esteban lo apedrearon, invocó el nombre de Dios, dijo, Señor, no le impute pecado. Entonces allí apedreado y fue apedreado invocando el nombre del Señor Jesús. Así que el apóstol Pablo aquí se bautizó invocando el nombre de ¿qué? El nombre de Cristo. Porque era lo único que conocían ellos, hermanos. Así que hasta ahora aquí hemos visto que entre toda la trayectoria de los discípulos solamente conocían un bautismo. Y era únicamente en el nombre de Cristo. También se bautizaba en el nombre de Juan también. Vamos ahora a 1 Corintios. Vamos a la experiencia del apóstol Pablo. Que esto es ya aquí conclusivo de que había un solo bautismo. 1 Corintios 1. Allí, capítulo 1, versos 11 al 17. El apóstol Pablo habla de su experiencia. Cuando llegó allí, a Corintios, los de Cloé dijeron que había contiendas, luchas intestinas entre los discípulos, que tenían diferentes maestros, que los seguían diferentes maestros. Dice, verso 12, que uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, o de otro de Apolos, otro de Cefas, y otro de Cristo. Verso 13, dice Pablo, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Así que esto es elocuente. Ustedes pueden ya captar de que había una discrepancia en cuanto al bautismo. Y lógicamente se bautizaban en nombre de los maestros que ellos seguían. Había varios maestros ahí. Pablo, que tenía su grupo, seguía a Pablo. Otro de Apolos, Cefas y Cristo. Y era lógico que se bautizaran en nombre de esas personas. Sin embargo, dice aquí Pablo que no bautizó a ninguno, para que no digan que ha sido bautizado en mi nombre. Así que Pablo hace la afirmación en el verso 14 de que no diga nadie, doy gracias a Dios que ninguno bautice para que no digan que se ha bautizado en mi nombre, bautizado en nombre de Pablo. Eso es grande. Así que aquí tengo conmigo hablando que dice que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo y más tarde se escribió en griego y se añadió la fórmula de Mateo 28, es muy conocida, que todo el mundo la conoce y repite, y muchos se bautizan.
como yo. Yo me bauticé cuando tenía apenas 11 años. Yo me bauticé en ese nombre que no tiene base bíblica, como el manualizado. Y perdonen los pastores que bautizan ese nombre, pero no tiene base bíblica ninguna. Acá tengo conmigo el manuscrito original de Mateo en hebreo. Es una joya. Mi maestro, el primer maestro que estudié en las primeras 10 lecciones, José Álvarez, de Puerto Rico, un erudito. Él tradujo acá, tiene esa versión acá en español. Lo voy a, dice aquí, el Evangelio de Mateo hebreo de Shem Tov. Shem Tov. Aquí lo tiene. En este manuscrito, para ahorrar tiempo, él acá explica por qué motivo no tiene la fórmula de Mateo 28:19, más conocida, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él explica, pueden leer acá, se lo voy a enseñar para ustedes vean, entre el verso 19 y 20, mírenlo ahí, dice aquí, claramente, a diferencia de las Biblias modernas. Verso 19, vayan ustedes, lehu atem, en hebreo, vayan. Verso 20, Weishameru otan le cayen y enseñen las cosas, kol hadebarim, todas las cosas que yo he mandado, asher, sibeti, etgen, ad olam, y enséñenle todas las palabras que les he mandado. Así que vayan ustedes, versos 19 y 20, enséñenles todas las cosas que les he mandado para siempre. Así que entre esos dos versos, el 19 y el 20, se intercala esa fórmula bautismal que era al gusto de los participantes y partidarios de Constantino, que habían asistido al concilio de Nicea y de Constantinopla después, 381. Y allí se intercala esa fórmula que no es, ya lo dijimos claramente, no tengo que repetirlo, no está en los hechos del apóstol, hermano, no está. Cristo nunca, así que eso se llama interpolación. Cuando se intercala una nota en un texto bíblico, una interpolación, hay un principio bíblico que dice que es un texto fuera de contexto, es un pretexto. Y ese texto es un puro pretexto, no tiene contexto. El contexto que tiene no tiene contexto, porque Cristo nunca pronunció esa palabra. Es muy triste decirlo, pero ya lo comprobamos. Usted va a creer que cosa, la Biblia, ya lo hemos comprobado hoy, exhaustivamente, que ninguno de los discípulos, incluyendo a Pablo, se bautizaban, o ellos bautizaban en otro nombre que no sea el de Cristo. Por tanto, yo hice esto en la Biblia que tengo, Reina Valera, de 1909, taché, aquí pueden verlo, taché esa fórmula porque la considero contradictoria, no es bíblica, por tanto la taché para seguir el concepto original de Mateo en hebreo. Ahora sí, ¿qué dice aquí? ¿Qué pasó? Yo tengo aquí un comentario que es histórico también, de Eusebio de Cesarea, que muchos la mencionan y dicen, no, ese tipo no, cuidado, ese tipo era un teólogo y él participó del concilio de Nicea, estuvo presente allí y era un adulador de Constantino, así que cuidado, no digan cualquier persona, él no era. Y él escribe lo siguiente: Eusebio de Cesarea fue testigo de los cambios teológicos del concilio de Nicea 325. Eusebio, obispo de Cesarea, tuvo acceso a la famosa biblioteca de Cesarea y por ende al original de Mateo 28:19. En sus libros, como la prueba del Evangelio
historia eclesiástica, en las cuales declaró que leyó en el original, él dice repetidamente que Cristo declaró: id pues y hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a cumplir todas las cosas que os he mandado. Ya lo que hemos leído acá en el Evangelio original de Mateo en hebreo. Eusebio denunció la redacción de Mateo 28:19 con la frase trinitaria, es decir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la más seria de todas las falsificaciones. Palabra de Dios. Así que, si usted no acepta esto, usted en serio problema. Primero, usted contradice todos los avances exegéticos de la Biblia de Jerusalén, contradice el contexto bíblico que dice lo contrario, que solamente se bautizaba en nombre de Cristo, y contradice toda la Biblia. Así que usted tiene que volver a empezar a estudiar la Biblia, volver a nacer y comenzar a creer la Biblia. Vamos a ver ahora una cosa de Ellen G. White, porque hay un hermano que usa Ellen G. White y usa una cita de Ellen G. White, que está en Primeros Escritos. Tenga la amabilidad de buscarlo. Página 101. Ahora voy a leer de este librito. Para mi sorpresa, Ellen G. White escribió una cosa que para mí no tiene base bíblica. Y después vamos a leer lo que dice ella acerca de sus visiones. Pero vamos a leer lo que dice en manuscritos Primeros Escritos, página 101. Dice aquí: vi en visión. Entonces muchos hermanos dicen que la vio, que como yo vi en visión, entonces Dios le reveló eso. ¿Le reveló qué? Dice: se interrogó a Dios acerca de ellos, de los hombres que iban a ser ordenados para el Evangelio. Y de acuerdo con el parecer de la Iglesia y del Espíritu Santo, fueron puestos aparte por la imposición de las manos. Página 101. Habiendo recibido su mandato de Dios y una vez aprobado por la Iglesia, salieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Así que ya hemos estudiado ese, y así que vemos acá que hay una horrible contradicción. Así que Juan dice aquí que le dio un mandato de Mateo 28:19. Y una vez recibido su mandato, salieron a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a administrar los ritos de la iglesia, de la casa del Señor, sirviendo a menudo a los santos, presentándoles los emblemas del cuerpo quebrantado y la sangre derramada del Salvador crucificado, a fin de mantenerse frescos en la memoria de sus amados hijos, sus sufrimientos y su muerte. Vamos a lo que dice igual con respecto a sus visiones. Mensajes selectos, tomo 1. Vayan a la página 44, 41 al 44. Y ahí dice claramente, en la página 36, que ella era mensajera del Señor. En mi temprana juventud se me preguntó: ¿usted es profetisa? Siempre he respondido: soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no pretendo ese título. Mi Salvador declaró que era su mensajera. Ok, vamos a ver aquí, recibiendo y partiendo la luz. Dice: tanto dependo tanto del Espíritu del Señor para relatar o escribir una visión como para tenerla. Aunque dependo tanto del Espíritu del Señor para escribir las visiones, sin embargo, las palabras que empleo para describir lo que he visto son mías, a menos, tome nota de esto, a menos que sean las que el ángel me habló, las cuales
siempre incluye entre comillas. Y él tiene acá una forma en que ella, la metodología que ella usa en sus escritos. Todo lo que ella escribe entre comillas es que el ángel se reveló. Todo lo que no está entonces todo lo que no está entre comillas no son visiones, no son reveladas, son cosas que ella escribe de su propio entendimiento, lo que ella entendía de acuerdo a su conocimiento y entendimiento. ¿De acuerdo? Así que esa cita de 1 Escritos 101, que fueron recibidos y salieron a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está entre comillas. Chéquelo ahí, chéquelo, no está. Así que usted puede deducir lo que quiera, pero no tiene base bíblica, sencillamente. Vamos a lo que ella, pero no quiero que sea yo, vamos a continuar lo que ella dice. Ella dice, no pretendo ser infalible. Ahí está, página 42. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Quedarán chasqueados los que piensan que nunca tendrán que abandonar un punto de vista favorito, que nunca tendrán la ocasión de cambiar su opinión. Mientras nos aferremos a nuestras propias ideas y opiniones con persistencia determinada, no podremos tener la unidad por la cual oró Cristo. Acerca de la infalibilidad, nunca pretendí tenerla. Solo Dios es infalible. Su palabra es verdad y en él no hay cambio ni sombra de variación. Habla aquí en la página 43 para terminar lo sagrado y lo común. Ella vio una visión en la cual vio ahí una carta, en la cual vio unas habitaciones y después le preguntaron cuántas habitaciones había mi hermana. Dice claramente, no me fue dado, revelada por el Señor, sino simplemente como una opinión mía. Sin embargo, hay ocasiones cuando deben declararse cosas comunes, pensamientos comunes y deben ocupar la mente. Deben escribirse cartas comunes y se debe dar información que ha pasado de un orar a otro. Tales palabras, tal información no son dadas bajo la inspiración especial del Espíritu de Dios. Se hacen preguntas y a veces que no tienen nada que ver con los temas religiosos. Y esas preguntas deben ser contestadas. Conversamos acerca de cosas, casas, tierras, transacciones comerciales y ubicación para nuestras instituciones, sus ventajas y desventajas. Ahora vamos al mensaje selecto número 3. Ábranlo ahí, por favor, tan amables. De la página 32 a la 35. Y preste atención a lo que dice aquí, porque tiene que ver con las visiones. Dice ella claramente, en la obra, no voy a leer todo porque ustedes pueden leerlo. La obra de Ellen G. White no es distinta que los profetas bíblicos. La escritura y el espíritu de profecía tienen el mismo autor. El Espíritu Santo es el autor de las escrituras y también el espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerles significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Relación de los escritos de Ellen G. White, la luz menor, con la Biblia. Poco caso se hace de la Biblia. Ya lo analizamos. Eso, yo personas, honestamente, le vale. Perdón la expresión. Dice, no, pues yo tengo mi idea, yo sé. Pero eso es lo que leímos, es la Biblia. Lo que analizamos acá en los Hechos Apóstoles es la Biblia, pura Biblia. Lo que creían los discípulos, que bautizaban solamente en nombre de Cristo. ¿O no? Por favor, léalo. No soy yo. Así que no son mis palabras. Es lo que ellos dijeron y la diferencia del apóstol Pablo. Así que realmente pocos casos está la Biblia. Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres a la Dios probados por la Biblia. El Espíritu Santo no puede ni jamás puede ser otorgado para invalidar la palabra de Dios. Pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación debe ser probada. Y cita aquí de Isaías 8:20, a la luz y al testimonio.
a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Está viendo? Los testimonios no se dieron con el propósito de dar nueva luz. El hermano J, ella no usa solamente la inicial J. Quiere confundir, eso se aplica a cualquier hermano hoy, que se llame J o el hermano L o Mario, L, M o P, cualquiera. No. Se aplica a cualquier persona hoy. El hermano cualquiera quiere confundir los ánimos tratando de hacer parecer que la luz que Dios me ha dado por medio del testimonio es una adición a la palabra de Dios. Pero da así una falsa idea del asunto. Dios ha provisto, Dios ha visto propio atraer de este modo la atención de ese pueblo a su palabra, para darle una comprensión más clara. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscura y puede ser comprendida por los que tienen deseo de comprenderla. Pero no obstante todo esto, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Esto que dije aquí, muchos niegan. No, me vale. Porque él igual dijo allá en primero escrito 1:1 que hay que bautizarlos. Por tanto, yo sigo eso. Me importa poco lo que dicen los apóstoles. Está en clara oposición con la palabra de Dios, hermano. Eso es serio. Continúo. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados, a fin de hacerlos volver la palabra que han seguido. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida y da testimonios generales y personales. Han sido calculados para atraer la atención más especialmente a estos principios. Citar a Ellen G. White, página 35, y cuánto termino de lo que dice Ellen G. White, para explorar otras cosas. Dice aquí, página 35, ¿cómo? Dice, al citar a Ellen G. White, ¿cómo puede el Señor bendecir a aquellos que manifiestan un espíritu que dice, a mí no me importa? Un espíritu que les induce a andar contrariamente a la luz que el Señor ha dado en Hechos de Apóstoles. Pero no os pido que tomen mis palabras. Ahí está. Poned a un lado a hermanas White. No citen mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros hoy. Está hablando a un grupo de delegados del concilio del año 1901, delegado al Congreso de la Asociación General del año 1901, que estaba en apostasía y tenían ese problema. No estaba oyendo los consejos. Así que ella le dice claramente a ese delegado y nos dice hoy a nosotros acá. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros hoy. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así. Y la hermana White ha dicho así. No son mis palabras, léalo acá, léalo. Primeros mensajes selectos, número 3, página 35. No digáis, no repitáis lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así. La hermana White ha dicho así. Como dice el hermano, la hermana White dijo, primero escrito, ahí claramente lo dice, el hermano White dijo eso. Por tanto, hay que seguirlo, ¿lo ves? No importa la Biblia, un pepino. El hermano dice que hay que bautizar el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Primero escrito, número 101. No digáis, por tanto, que ella lo dijo claramente, hasta que investigáis, dice, hasta que descubrís lo que el Señor ha dicho. Y entonces haced lo que él ordena. Ese principio. Así que no es lo que ella dice ella. Es lo que el Señor ha dicho. Y entonces
hacer lo que le ordena. De un discurso a los dirigentes de la iglesia la noche anterior a la apertura del Congreso de la Asociación General de 1901, que estaba en apostasía. Y hermanos llama a una reorganización seria del problema. ¿Cuál es el problema? Que en ese año de 1901 al 3 había una apostasía que el lenguaje le llama apostasía alfa, que tenía como centro una interpretación de la naturaleza de Dios, que Dios estaba en todas partes. Un doctor llamado Don Harvey Kellogg enseñaba que Dios estaba en todas partes y que estaba dentro de él mismo, y que por todas las obras de él era obra de Dios. Eso ganó tanto apoyo que creó una apostasía en la iglesia adventista. Y el hermano White, acá en el libro El Ministerio de Curación, página 93, reproduce lo que estaba ocurriendo y hoy es parte de esa apostasía. Aquí en el libro Mensajes, en el libro Ministerio de Curación, página 302, vamos a leer acá una cita que dice Ellen White con respecto a eso. La apostasía, teorías panteístas. Cuando digo de teorías panteístas, no se refiere a lo que muchos creen, panteísmo, los dioses paganos, no. Se refiere a la Trinidad. Ellen White contempló que la Trinidad era una forma de panteísmo y eso puso. No tengo mi tiempo a discutir eso, ya yo le entregué a ustedes materiales sobre eso. Que Ellen White se opuso a John Harvey Kellogg porque vio que estaba siguiendo un terreno de Satanás. Dice Ellen White acá, Misterio de Curación, Ellen White, página 302 en español. Teorías panteístas. Hoy día se está introduciendo en las iglesias y escuelas doctrinas espiritualistas que minan la fe de Dios en su palabra. La teoría que sostiene que Dios es una esencia inmanente que está entre mí, que compenetra toda la naturaleza, es aceptada por muchos de los que profesan creer en las escrituras. Pero por muy ataviada que vaya esta teoría, es un engaño muy peligroso. Da una falsa idea de Dios y agravia su grandeza y majestad. Lo seguro es que no tiende a extraviar, sino a corromper a los seres humanos. Las tinieblas son su habitación y la sensualidad su ambiente. Si Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza, esencia inmanente, entonces mora en todos los hombres y mujeres, por igual, todos los seres humanos. Y para llegar a la santidad, el hombre y la mujer no tienen más que desarrollar el poder que está en sí mismo. Estas teorías, llevadas a su conclusión lógica, socavan la experiencia cristiana, desechan la necesidad de la expiación y hacen del hombre su propio salvador. Estas teorías acerca de Dios dejan sin efecto la palabra divina y quienes la aceptan corren grave peligro de ser inducidos finalmente a considerar la Biblia como una ficción. No hay mente humana capaz de comprender a Dios. Nadie puede permitirse entrar en especulaciones respecto a la naturaleza de Dios. Aquí el silencio es elocuencia. El omnisciente trasciende toda discusión. Ni siquiera los ángeles pudieron participar en los consejos celestiales entre el Padre y el Hijo a tratar el plan de la salvación. El plan de la salvación busque conmigo, Zacarías 6, 2 y 13. Habla del consejo de paz. Allí, Zacarías 6, 2 y 13 habla de un consejo de paz. Beasat Shalom. Dice, así ha dicho Jehová, Jehová de ejércitos. Y aquí el varón cuyo nombre es retoño, una ramita, el cual germinará en su lugar y edificará el templo de Jehová. Él, el pimpollo, edificará el templo de Jehová y llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, su trono. Y consejo de paz, Beasat Shalom, será entre ellos dos. ¿Consejo de paz entre quién?
¿Cuál es el Dios? O sea, paz entre el Padre y el Hijo. Vamos a buscar el libro El conflicto de los siglos, página 469. Los que no lo tengan están excusados. Los que lo tengan, por favor, no tienen excusa. Búsquelo y lea, porque esto tiene que ver, esta es la palabra de Dios. Dice la lleva con respecto al tema del texto de Zacarías 6, 12 y 13, consejo de paz. Dice la el consejo de paz estará entre los dos. El amor del Padre, no menos que el del Hijo, es la fuente de la salvación para la raza humana. Jesús había dicho a su discípulo antes de irse: no os digo que yo rogaré al Padre y el Padre os ama. Juan 16, 26, 27. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. 2 Corintios 5, 19. Y en el ministerio del santuario celestial, el consejo de la paz estará entre los dos, no entre tres. Lo siento para ustedes que creen en la Trinidad y que creen que en todas partes hay tres. Aquí dice que en consejo de paz, en consejo de, claramente, el ministerio del santuario celestial, se está espiando ya. Este es un tema muy común para los adventistas. Otros hermanos no lo entienden. El consejo de paz estará entre los dos, de tal manera, y cita Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que Juan 3:16 es parte del consejo de paz del Padre y el Hijo. Ahora vamos a continuar explorando nuestra visión de lo que es el Padre y el Hijo. Allá en Deuteronomio 6:4, búscalo ya, un texto muy conocido, fue muy mal usado, apenas se usa, por cierto, que es el Shema. Dicen los judíos, dice, Uptorateja, Katub, Lemor. Y en su Torah, Dios dice, entonces aquí cita Deuteronomio 6:4, el Shema, que los judíos recitan en la mañana y en la tarde. Mientras que los adventistas están envueltos en otras cosas, que los adventistas deberían recitar este Shema en la mañana y en la tarde como los judíos, para tener una idea, en cuenta de qué es lo que ellos creen y cuál es el creador. Allá en Shema, de Deuteronomio 6:4, Shema, escucha atentamente, Shema del verbo escuchar, Shema, oye, en hebreo, Yahvé Eloheinu, Jehová nuestro Dios, Yahvé Ejad. Así que los judíos creen en un solo Dios, no en tres. El apóstol Pablo y los apóstoles, ¿en qué creían? Vayan conmigo, abuelo de pájaro, a 1 Corintios, capítulo 8, verso 6. Dice claramente ahí, porque hay algunos en el cielo que se llaman dioses, como hay muchos señores. Verso 6, nosotros, es decir, Pablo habla de él y los cristianos de su época. Nosotros, se incluye, plural. Él no dice yo, dice nosotros. Empero, no tenemos más de un Dios, el Padre. ¿Es el Shema? Del cual son todas las cosas. Y nosotros en él. Y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Y esto es interesante. Esto nos lleva a una reflexión de lo que es, en el mismo apóstol Pablo habla, en 1 Corintios, capítulo 15, verso 24 al 28. Es un tema que ya he explotado ya, pero lo voy a repetir acá. Aquí el apóstol Pablo habla de la subordinación del Hijo al Padre. Subordinación. Dice, luego al fin, habla de Cristo. Las primicias, luego de Cristo en su venida. Luego al fin. ¿Qué el fin? Cuando entregará el reino, escuche, verso 24. Cuando entregará el reino a Dios y el Padre.
cuando haya quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será desechado será la muerte. Eso yo lo desarrollé en un tema que se llama la coronación de Cristo. Desarrollé el tema ese que ustedes le han escuchado. Así que Cristo entregará el reino del Padre cuando ya haga vencido todo, imperio, muerte, imperio y la muerte, que está allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 14. El infierno y la muerte serán deshechos, la muerte segunda. Ese es Cristo. Entonces en ese momento Cristo reina, pero le entrega el reino al Padre. Verso 28, es la consumación de todo. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas al Hijo, entonces también el mismo Hijo se sujetará a que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en él. Así que de aquí vamos a lo que dice claramente en el libro de Apocalipsis, que no vi templo, porque Dios, verso 22, Apocalipsis capítulo 21, verso 22, y no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, del Cordero, y no habrá allí noche, y las puertas nunca serán abiertas, nunca serán cerradas, ni será de día, porque no habrá ahí noche. Solamente no entrará allá en nada sucio, solamente lo que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Yo quería terminar con una cita del mensaje triple evangélico, porque muchos dicen que la Trinidad está allí en el mensaje evangélico. Parece que no han leído bien, hermano. Ustedes no han leído bien el verso que trata del mensaje triple evangélico. Vamos, vayan conmigo, tengan la amabilidad de buscar Apocalipsis 14, versos 6 al 12, y vamos a concentrarnos en el verso 7 para terminar. Dice acá la Biblia, no digo yo, Juan, diciendo en alta voz, verso 7, primer mensaje: temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. Punto y coma. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí, así claramente, aquí hay dos personas distinguidas. Primero, una, temed a Dios, dale honra. Dios el Padre, que hace juicio, porque la hora del juicio ha llegado, 1844. Punto y coma. Pero hay otro dice, adorad a aquel, no, él no es el mismo, es otro. Adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra. ¿Quién es el que hizo el cielo y la tierra? Vaya a Juan 1:1. En principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está. Todas las cosas por él. Así que ese es Elohim de Génesis 1. Barashit verá Elohim. Echemayin et Haares. Elohim, dice aquí Juan, el verbo que creó todas las cosas. Por eso las cosas fueron creadas. Y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Así que ese es el mismo Elohim que aparece acá, que dice claramente Juan, el mensaje de primer ángel. Adorarle. Así que hay claramente aquí dos personas, el Padre y el Hijo, que como dijimos, están en el santuario celestial. Y el consejo de paz estará entre los dos. Hermanos, he agotado, créanme que yo no sé qué más voy a hacer, para que ustedes entiendan que solamente hay dos personas y que el bautismo, que tanto se practica, y no quiero que me digan que estoy en contra de eso, sigan bautizando en lo que ustedes quieran, pero el hecho es que no tiene base bíblica. Y yo me baso en lo que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que no estoy en contra, pueden bautizarse y seguirlo. Pero sepan que Mateo 28:19 es un texto apócrifo. No tiene contexto bíblico, y todo lo que no tenga contexto es un pretexto. Hermanos, que Dios los bendiga ahora. Es mi deseo que estudien estos textos
que le he dado y llegue a la conclusión de que la palabra de Dios nos lleva a la vida eterna y esa es la que da testimonio y no mencioné otros textos por falta de tiempo, pero que espero que ustedes tengan ahora ocasión. Es más, no voy a terminarlo, voy a citarlo ya de una vez. El texto que yo cité anteriormente en mi tema anterior, que Cristo disputaba con los discípulos. Cristo disputaba con los discípulos acerca de la verdad que hará libre. Vaya Juan, ¿y cuánto termino? Juan, ya me excedí aquí un poquito del tiempo, pero no importa. Quiero terminar con esto. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 30 a 38. Eso se extiende, porque una discusión que estuvo Cristo con los falsos discípulos. Dijo Cristo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cómo? Observen la frase. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Así que no lo eran. Y la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces ahí ellos repitan, Señor, simiente de Abraham somos. Tenemos un padre, Abraham. ¿Cómo dices tú seremos libres? Dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es hijo de pecado. Así que ellos estaban en pecado, porque no aceptaban el mensaje. Cristo la barba y no aceptaban. Entonces, decían, nuestro padre Abraham, porque decían ellos, nosotros no somos nacidos, nosotros no somos, verso 41, nosotros, ellos decían, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Es falso. Ahora, esta afirmación de que nosotros no somos nacidos de fornicación era porque ellos creían que Cristo era un bastardo. Es decir, que había tenido que su madre, María, eso está en el Talmud, tuvo relaciones con un soldado romano. María le llaman hairdresser, la peluquera. Y por tanto tuvo relaciones con un soldado romano y allí nació Cristo. Por tanto, Cristo es un bastardo. Es decir, que ellos contradecían todo la palabra de Dios. Entonces Cristo dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto ustedes no las oyen, porque no son de Dios. Entonces ellos responden otra vez. No decimos nosotros, tú eres samaritano, tienes demonio. Así que Cristo está hablando de una cosa y ellos estaban de otro. Había un problema grave ahí que ellos no asimilaban el mensaje. Y Cristo tenía que llevarlo a entender, porque decían que eran discípulos, pero no eran falsos, lo querían matar. Dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado. Cristo digo que el que guarda mi palabra no verá muerte. Otra vez. Entonces dicen, ¿quién eres tú? Abraham murió y los profetas. ¿Quién te haces tú a ti mismo? ¿Quién eres tú? Dice Cristo dijo, si me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre el que glorifica, el que vosotros dice que es vuestro Dios y no le conocéis. Dice aquí una palabra en verso 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois y lo que sea vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido del principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Qué dice ahora aquí? Para terminar ya. En Gálatas, capítulo 3, verso 26 al 29. Porque todo lo que soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, ciertamente, es en verdad, soy la simiente de Abraham, y conforme a la promesa, los herederos.
Gracias, hermano, por escuchar y espero que esta palabra no sea en vano, sino que puedan darle sentido a todo el tema que he desarrollado y me he tomado el trabajo de explicarlo con textos bíblicos y con espíritu de profecía y llega a una conclusión sana y lógica de que hay que seguir la palabra de Dios y no seguir teoría de hombres, porque igual lo dijo, hay que hacerlo así porque él lo dijo, o asá, no, hay que seguir la palabra de Dios y de acuerdo a lo que antes digamos, hacer de voluntad. Que Dios bendiga, es mi deseo de oración. Gracias, hermano. Amén.